El título para esta mañana es Ten ánimo, el Dios glorioso está con nosotros. Recuerdo por ahí de finales del año 2021, llevábamos un poquito más del año de casados, mi esposa y yo, todavía no estaban las niñas. Era un domingo por la mañana, veníamos a la iglesia, vivíamos allá por Walmart de Eloy Cavazos, veníamos bajando, ya íbamos a agarrar la 13 de mayo. En ese entonces mi esposa voltea sus manos y para sorpresa de los dos, el anillo de compromiso se le había caído la piedrita, le había caído el diamante. ¿Alguien le ha pasado eso? Cuando los dos nos dimos cuenta, pues los dos nos alarmamos y fue tanta la preocupación en ese momento que me devolví, iba bajando la 13 y en la primera cuadra, otra vez por Eloy, me devolví, veníamos con margen de tiempo y veníamos temprano a la iglesia. Entonces dije, ahí ha de estar, tenemos que buscarla. Y es que cuando salimos, mi esposa cerró el portón y dije, ahí ha de estar en la banqueta, ahí ha de estar. Llegamos a la casa, me estacioné y como locos nos bajamos los dos y empezamos a buscar el diamante, la piedrita, y pues no la hallamos. Y pues bueno, ya vámonos para la iglesia. Y me agüité y ella más. La hermosura de ese anillo se perdió y nomás estaban las patitas así que sostenían el diamante. La hermosura de ese anillo se perdió, ese anillo era especial. Ese anillo era especial, fue el de compromiso, fue el de compromiso allí en Fundidora, un momento muy especial, un obsequio especial. Me costó mi aguinaldo, y me agüité. Y estaba muy pensativo todo ese domingo, imagínate, el anillo. Y al siguiente día todavía pensando en eso, pero pensé y me tranquilicé, dije, a ver, pues, ¿qué significa ese anillo? Ese anillo significaba mi compromiso de unión con ella. Y pues llegué a la conclusión de, oye, pues ya me casé, ni modo que se divorcie porque se rompió el anillo. No, ni modo que pase eso, pues ella ya está conmigo, su presencia ya la tengo conmigo todos los días y se me pasó, a mí se me pasó, a ella no. Dije, tranquilo, pues ya te casaste. Y gracias a Dios, estaba barriendo el cuarto y ahí salió el anillo, la piedrita ya lo mandamos a componer. Pero, ¿por qué te cuento esto? No es para que la próxima vez que veas a mi esposa vea su mano. ¿Por qué te cuento esto? Porque cuando llegamos a este pasaje, tenemos un pueblo agüitado, desanimado, porque el anillo ya no se ve igual, por así decirlo. Estaban tan enfocados en el esplendor y la apariencia externa del templo y la falta de recursos que había en aquel entonces, que habían perdido el objetivo de lo más importante. La presencia de Dios estaba con ellos. La presencia de Dios estaba con ellos. Dios los había traído después de 70 años de cautiverio en Babilonia y los había regresado por su pura misericordia, por su soberanía, usando el decreto de Ciro, hey, todo el que esté aquí, baje ahí a Jerusalén y reconstruya la casa de Dios, baje, le doy permiso abierto. Y Dios los permitió volver y vimos capítulo 1, como ya lo saben, estaban tan enfocados después de empezar la obra de construcción del templo, dejaron esa obra en obra gris y se enfocaron en sus propios intereses, sus prioridades, pues descuidaron la obra de Dios. El profeta interviene todo Ageo capítulo 1, de tal manera que versículos 13 y 14 en adelante, Dios abre los ojos de este pueblo, el pueblo teme y obedece, y entonces manos a la obra en la reconstrucción del templo, Y es que el que ellos participaran en la reconstrucción del templo significaba, mis queridos hermanos, significaba que ellos nuevamente estaban procurando al Señor, nuevamente estaban
poniendo por encima de sus propias prioridades al Señor. Era el hecho de que ellos se involucraran con la pala, con la mezcla, con el ladrillo, con el bloque, etcétera, etcétera, la madera. Era algo significativo de que ellos nuevamente estaban reenfocando sus prioridades para buscar al Señor. Y apenas un mes después, el capítulo 1 termina ahí diciéndonos en versículo 15, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Todo esto pasó, pusieron manos a la obra en el día 24 del mes sexto. Casi un mes después, 2:1, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová. Casi un mes después, tenemos otro obstáculo. Tenemos otro obstáculo y es que el pueblo se desanimó. Se desanimó. Casi un mes había pasado, ellos habían puesto otra vez manos a la obra, pero cuando ellos estaban ya construyendo y quizás sanando el lugar, quitando todo ese material, esa hierba, y nuevamente estaban empezando a construir, se desanimaron. Y es que parecía que lo que ellos estaban haciendo, lo que ellos iban a hacer del templo, ellos podían pensar, decir, este no será igual que aquel. Este no será igual que aquel. Pero a pesar de eso, ellos tenían que recordar que lo glorioso no era la apariencia del templo, sino quien moraría ahí, y es Dios mismo. Y es que, hermanos, cuando tú y yo vemos el Antiguo Testamento y desde los tiempos de Moisés le dicen, hey, construyan un tabernáculo, la idea de Dios es que Dios quiere morar con su pueblo. Y grábate eso en la cabeza, lo vamos a ocupar a lo largo del sermón. Dios quiere morar con su pueblo. Esa comunión que había, esa sintonía que había entre Dios y el hombre se perdió en Edén, Génesis capítulo 3. Y Dios los salva y los toma ahí de la nada, y entonces Dios quiere morar con su pueblo. Pasó con el tabernáculo en los tiempos de Moisés, pasó con el primer templo en los tiempos de Salomón, y ahora nuevamente después del castigo, después del exilio, señores, pueblo, quiero morar con ustedes. Construyan el templo. No, pero es que no es tan bonito como aquel. Se le cayó la piedrita. Ya no se ve tan bonito como aquel. Eso no era lo más importante. Lo más importante es que aún después del castigo y después de su obediencia, Dios quería morar con ellos. Mi presencia está entre ustedes. No, pero es que no se ve tan glorioso como el otro. Y esta mañana nos proponemos y hemos de ver que porque Dios habita con nosotros, toma ánimo y comprométete a servir fielmente en su iglesia y a vivir para Él. Porque Dios habita con nosotros. Eso es lo más importante. Toma ánimo y comprométete a servirle fielmente en su iglesia y a vivir para Él. Y entonces surge la pregunta que hemos de responder: ¿cómo servirle con ánimo y fielmente a pesar de las circunstancias? ¿Cómo servir al Señor con ánimo y fielmente a pesar de las circunstancias? Porque era la situación que el pueblo está viviendo. Había falta de recursos. ¿Te acuerdas 1:6? Pues voy a sacar la cosecha y no hay. Y donde se supone debería haber 20, hay 10. Y donde se supone debería haber 50, hay 30. Y no hay lo mismo. La gente es menos. No tenemos recursos. No, la situación no está. La situación no está. ¿Y cómo servir con ánimo y fielmente a pesar de las circunstancias? Veremos 3 cosas rápidamente el día de hoy. Y la primera de ellas es: comprende que las apariencias externas no es lo que importa. Comprende que las apariencias externas no es lo que importa. Versículos 1 al 3, lo leo nuevamente. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? En primer lugar, veremos
un corazón gobernado por la nostalgia. Un corazón gobernado por la nostalgia. Y en versículo 1 tenemos una fecha y por algo ahí están las fechas, siempre, ciertamente acerca de un periodo de 4 meses fue el libro de Ageo. Pero dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. En el mes séptimo, ahí entre paréntesis, en el segundo año del rey Darío. Y inicia con una fecha, al igual que en Ageo 1.1 y al igual que en Ageo 1.15, dándonos una fecha. En el mes séptimo, paréntesis, del segundo año del rey Darío, a los 21 días del mes. Y según comentaristas, esta fecha corresponde al 17 de octubre del 520 antes de Cristo. Según es esta fecha. Casi un mes después, como decía hace unos momentos, que empezaron a echar manos a la obra en cuanto a la reconstrucción. ¿Por qué te digo esto? Porque la fecha en que empezaron a construir y luego un mes después que viene el desánimo, tiene que ver algo. Ciertamente Ageo se topa con muchos días festivos como nosotros los tuvimos en mayo, y se atravesaban muchas fiestas y todo eso que incluso también podían parar la obra y también quizás provocaban algo de desánimo en eso, quieren avanzar pero no pueden. Se había atravesado en este periodo de fechas en base a este dato que nos da la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, mis queridos hermanos, era una fiesta que duraba 7 días. Era una fiesta que duraba 7 días en el cual los judíos recordaban cómo Dios los había sacado de Egipto y cómo Dios los había sustentado durante el desierto, cómo Él fue fiel proveedor, fiel sustentador, como cantamos hace un momento, y moraban en chocitas, en tiendas de campaña, pero no como las que tú y yo conocemos, sino hechas simplemente de ramas. Hechas simplemente de ramas, ahí una que otra hojas, y moraban en esas chocitas para recordar cómo Dios los había sacado y sustentado. Y en esos últimos días de la fiesta, incluso ellos recogían de su cosecha, recogían y tomaban de su ganado para ofrecer al Señor en pos de lo que Él había hecho. Como lo dije, agradeciendo por su provisión durante todos esos años. Y esto causaba desánimo, mis queridos creyentes, mis queridos hermanos. ¿Sabes por qué? Porque cuando, y lo sabemos de capítulo 1, y yo lo mencioné hace un momento, porque cuando yo voy a agarrar cosecha, no hay. Era fiesta de gozo, sin embargo, en esta ocasión no había tanto que agradecer debido a la sequía que había en la tierra, Ageo 1.6, debido a la sequía que había en la tierra. Y otra razón que provocaba el desánimo es que al finales de esta fiesta de los tabernáculos, hace ya algunos años, había sido dedicado el templo de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 2, nos dice ese dato. Como en esta fecha de la fiesta de los tabernáculos se inaugura, por así decirlo, el gran templo de Salomón en aquellos años. Y entonces, imagínate si tú fueras uno del pueblo, estás ahí nuevamente construyendo y viene a tu memoria, ay, ¿qué día es? Sí, hace algunos años, mira, estábamos cantando. Hace algunos años, ¿sabes qué? Se terminó, cortaron el listón para la inauguración del templo y la gloria de Jehová, lo que se conoce como el Shekinah, esa nube, llenó la casa. Y ellos podían estar ahí en la situación de Ageo y decir, esos años. Fiesta de los tabernáculos. Y a ver, pues ¿qué le doy al Señor? No tengo, casi no hay. Y esto se acongojaba en la mente de estas personas, esto llenaba la mente de aquellos mayores que habían regresado de la cautividad y les había tocado estar en esos años donde se inauguró el templo de Salomón y ahora 66, 70 años después regresa y entonces se acuerdan. Y Esdras capítulo 3 y versículo 12 nos dice
nos da un poquito ahí de mayor vista. Y dice, muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban gritos de alegría. Viendo echar los cimientos de esta casa, algunos de los ancianos que habían visto la primera casa lloraban, lloraban en alta voz. Y es que las cosas no eran iguales. La nación era pequeña y débil a comparación de los días de Salomón. El templo más pequeño y menos hermoso. No había las mismas riquezas, sino que había sequía. No había el arca del pacto en el lugar santísimo. Se había perdido el arca. No estaba el arca del pacto. La ausencia, ellos podrían decir la ausencia de la gloria de Dios, porque ahí cuando inauguraron el tabernáculo, cuando inauguraron el templo de Salomón, oye, pues una nube estremeció y cubrió la casa, una columna de fuego. Oh, pues ahora no se ve nada, está todo el día despejado. Y ellos recordaban eso. Ahí Éxodo 40, por tener esa referencia, Éxodo 40, 34 al 35 y 1 Reyes 8, 10, 1 Reyes 8, 10 al 11 dan esta vista de cuando se inauguró el tabernáculo, cuando se inauguró la primera casa del templo de Salomón, y estos eventos sucedían y era algo magnífico, era algo glorioso, pero ahora ellos están viendo que están echando los cimientos y como lo dije, todo esto se acongojaba en el corazón de este remanente del pueblo, de tal manera que el desánimo los había invadido y el desánimo se contagiaba, el desánimo impregnaba hacia otros. Y ya trabajaba por rutina, echando los cimientos, pero con un sentimiento de tristeza. No había gozo. No había gozo. Imagínate, yo me imagino la escena agarrando la pala, el blog con un rostro desencajado, desanimado, agüitado. Y aquellos que habían visto la gloria y lo esplendoroso del primer templo podían generar reproche para sí mismos, pero también reproche para sus hermanos de la gran desigualdad que había esta casa con la otra casa, con el primer tabernáculo, el templo, perdón, el primer templo, el templo de Salomón. Hermanos, me quiero detener un poquito y decir, cuidado con la nostalgia. Cuidado con la nostalgia. Esta tiende a romantizar momentos, acciones, decisiones que a lo mejor no fueron las mejores. Y ojo, no digo que está mal recordar esos grandes momentos, esos grandes momentos en nuestra vida. Es bueno alegrarse. Yo mismo tiendo a ser muy nostálgico. Pero no debemos de dejar que la nostalgia nos gobierne. No debemos dejar que la nostalgia de aquellos otros momentos en la historia de tu vida, en la historia de la iglesia, nos gobiernen. Porque al compararlos con el presente, mi querido hermano, genera una falta de contentamiento, una indiferencia con las circunstancias presentes y en primera instancia genera un desánimo, una falta de alegría, una falta de confianza en contra de la soberanía de Dios. Recordemos, y tú lo sabes muy bien, que Romanos 8, 28 habla y dice, y a los que aman a Dios, ¿qué, mis queridos hermanos? Todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Todo lo que Dios hace, mi querido hermano, todo lo que Dios hace y permite en nuestras vidas es acorde a su carácter. Y Dios es justo, Dios es santo y Dios sí es bueno. De tal manera que todas las cosas que permite nuestra vida son buenas. Incluso el exilio por el que llevó a este pueblo, después de 70 años, lo regresa. Y Dios tenía un propósito grande y sublime para este pueblo al castigarlos y después traerlos. Y era para que le buscaran, para que volvieran a andar con él. Y hermanos, hoy mismo tú me podrías decir loco y decir, ¿cómo es que en este tiempo podríamos dar gracias a Dios?
¿Acaso no es obvio que los tiempos de antes son mejores que estos tiempos como iglesia? Y sí, humanamente hablando. Pero la palabra de Dios te habla y te dice, Eclesiastés 7:10, nunca digas cuál es la causa de los tiempos nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejor que estos, porque nunca esto preguntarás con sabiduría. Nunca esto preguntarás con sabiduría. Y un par de versículos más adelante, en un pasaje que me encanta, Eclesiastés 7:13 al 14, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo torcido? En el día del bien, goza del bien, pero en el día de la adversidad, considera. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. A fin de que el hombre nada halle después de él. Y entonces el predicador Salomón en este pasaje te lleva a decir y pensar, ¿sabes qué? Dios ha permitido esto. ¿Y sabes por qué lo ha permitido? Eclesiastés 7:14, considera Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Y sabes cuál es el fin? Que tú le busques, que tú dependas de él, que tú vuelvas a andar con él. ¿Te acuerdas que quería Dios establecer con el tabernáculo? Yo quiero morar con ustedes. Y me llama la atención, Dios toma la iniciativa. Adán pecó. Adán, ¿dónde estás? Caín mató a su hermano. Caín, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? Dios toma la iniciativa en buscarnos a pesar de nuestra infidelidad y a pesar de nuestro pecado. Y entonces Dios busca e interviene en nuestra vida y nos lleva, como dice Eclesiastés 7:14, en el día del bien y en el día del mal, para que tú consideres no hay nada fuera de él. Yo tengo que depender de él. Y te lleva a depender de él para que no encuentres refugio, seguridad, confianza, paz en otra cosa ni persona que no sea él. Y en este pasaje de Ageo capítulo 2, volviendo ahí, Dios saca a relucir el problema. El problema no se esconde, el problema lo saca a la mesa y dice, versículo 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? Y le empieza a hacer dos preguntas retóricas para aludir a la situación que el pueblo estaba sintiendo, a la situación que el pueblo estaba viviendo. Y Dios pide que reconstruyan el templo. Capítulo 1, hey, hermanos, pónganse a trabajar en el templo, reconstruyan mi casa, fue el decreto que Dios hizo. Reconstruyan la casa. Dios pide que reconstruyan el templo, pero no para que tengan un lugar bonito donde congregarse, sino porque Él quería tener una relación con ellos y ellos lo habían olvidado. Ellos lo habían olvidado. Y esto me lleva a mi siguiente inciso, un corazón no solamente gobernado por la nostalgia, sino un corazón insaciable e ingrato. Un corazón insaciable e ingrato. Y como le decía hace un momento, Dios hace estas preguntas retóricas para dar a conocer, gracias mi hermano, para dar a conocer lo que había en el corazón de este pueblo. Versículo 3 nuevamente, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? Y mira la segunda parte, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Y el pueblo contestaba así, no es ella como nada comparada con aquella. No es ella, no tiene nada que ver. Y lo que hay en el corazón del pueblo, lo que hay en el corazón de estos líderes, Zorobabel, gobernador, Josué, sacerdote, es este desánimo. Y es que no estaban satisfechos, no estaban satisfechos con lo que estaban haciendo. Y el mismo problema que pasó en capítulo 1, otra vez se repite. ¿Qué pasó en capítulo 1? Indiferencia del pueblo hacia Dios, porque el pueblo buscaba guardar para sí, tal cual como pasó con el maná. A ver, ya regresé, voy a hacer mi casita y primero le echo ganas acá y me estabilizo acá y luego las cosas de Dios. Yo quiero encontrar mi estabilidad, mi refugio y le meto a mi casa las cosas, dice ahí Ageo capítulo 1, mis casas artesonadas y luego las cosas de Dios. Y están siendo indiferentes hacia las cosas de Dios. Están poniendo la mirada en otras cosas que no es Dios, tratando de buscar su estabilidad, su refugio, incluso su paz en algo que no es Dios. Capítulo 2, no es indiferencia, desánimo, desánimo. Y es la misma razón, porque en lugar de poner su mirada en Dios,
estaban poniendo su mirada en las cosas externas, en las cosas externas. Miraban lo externo del templo antes que la función que se iba a ejercer ahí en el templo, un lugar de adoración y comunión con Dios. Y es que la raíz del problema y la raíz del desánimo de este pueblo es que sus corazones son orgullosos. No les permitía estar a gusto con lo que ellos mismos estaban haciendo, sino que querían hacerlo incluso mejor, como algo que ellos soñaban. Hermano, cuando tu corazón empieza a comparar lo que tienes con lo que otro tiene y tú quieres, eso habla de una insatisfacción en Dios para buscarla en otro lado. Eso habla de una falta de contentamiento. ¿Te acuerdas lo que dice la palabra? Así que teniendo sustento y abrigo, estar contentos con eso. Contentos con eso. Pero sabes, el corazón del ser humano es insaciable. Es insaciable. Ellos, y te traslado a este pueblo, ellos querían ver algo esplendoroso. Ellos querían sentirse orgullosos de ese trabajo, de ese trabajo. Ellos querían más. Y la realidad es que tu corazón y mi corazón es insaciable. Siempre quiere más y más. El corazón humano es insaciable, es un ingrato, no valora, no agradece. Eclesiastés 1:7, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír, y termina capítulo 1 y todo lo que maneja Eclesiastés, todo es vanidad. ¿Y sabes por qué digo que es un ingrato? ¿De dónde Dios los había traído? De Babilonia, del exilio. ¿Por qué? Por su desobediencia, por su idolatría durante todo el tiempo de los reyes. Y hoy les permite estar en casa. Hoy están en casa. Hoy están reconstruyendo. Hoy pueden congregarse otra vez. ¡Wow! Dios te trajo otra vez por su misericordia. No, este templo no es igual. Me deprimo. Porque tú tienes y quieres más, y quieres más. Y Dios en su gracia te da un carro y quieres otro mejor. Y Dios en su gracia, dueño de todo el Señor, te da una casa donde vivir y tú quieres más y anhelas algo mejor, como si tu felicidad, dependiera de eso. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo tenemos un corazón materialista, que busca satisfacción lejos de Dios. Y no me malentiendas con el hecho de tener un carro, una casa. Dios te lo dio en su gracia. Pero lo que está mal es anhelar eso más que a Dios. Estaban menospreciando. Dios los había traído y estaban menospreciando su favor inmerecido. Estaban menospreciando su favor inmerecido. El desánimo a causa de lo externo los estaba consumiendo. Y entonces, ¿sabes qué hace Dios? Los anima. Los anima. Y Dios les hizo estas preguntas para tratar con su corazón, estas preguntas de versículo 3. Dios les hizo estas preguntas para tratar con su corazón y hacerles ver algo mejor. Hacerles ver algo mejor. Y ya cuenta que les pregunta al pueblo, ¿estás desanimado porque no es lo mismo que antes, verdad? Y el pueblo dice, sí. Pues déjame decirte, te confirmo que no será igual. Pero ten ánimo, porque yo estoy con ustedes. Versículo 4 y siguiente punto. No simplemente porque Dios está con nosotros, comprende que las cosas externas no son lo que importa, sino porque Dios está con nosotros, concibe esta realidad que Dios está contigo. Y aquí mi idea es, date cuenta de esto, que Dios está contigo. Concibe esta realidad que Dios está contigo. Versículos 4 al 5. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y me encanta cómo lo dice en la NBI, haciendo como que un énfasis primeramente a los líderes. Pues ahora ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Sé fuerte, Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote.
Sé fuerte, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor de los ejércitos. Y la repetición de esta palabra en el versículo 4, esfuérzate, 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 agrega un triple énfasis. Ellos deberían esforzarse para contrarrestar el desánimo dependiendo de Dios. Y es esta frase, es esfuérzate y échale ganas, trabaja con todo, pero hey, dependiendo de Dios, dependiendo de Dios. Entonces, estamos ahí en nuestro inciso ánimo constante por un Dios que nos acompaña. Gracias. Ánimo constante por un Dios que nos acompaña. Y la idea y el ánimo que está tratando de plasmar Dios, pues ahora a través de Ageo, pues ahora Zorobabel, esfuérzate. Josué, esfuérzate. Pueblo todo, esfuérzate y cobrad ánimo. Cobrad ánimo. Cobrad ánimo. Porque yo estoy con ustedes. Y me llama la atención, hermano, que por lo menos en este libro de Ageo no hay otra oposición. Sabemos por el contexto y porque leemos el libro de Esdras que hubo cierta oposición del pueblo vecino para que siguieran reconstruyendo el templo. Pero aquí cuando tú lees Ageo, no lees un ataque externo de que, ay, vienen este pueblo y me están atacando, no reconstruyes el templo. No, y a lo que quiero llegar es que se toparon con otro obstáculo y este obstáculo son ellos mismos. Y este obstáculo en la reconstrucción del templo son ellos mismos a causa de su desánimo, a causa de olvidar lo más importante, que Dios estaba con ellos, como ya se los había dicho en el capítulo 1 y versículo 13. Ahora se los vuelve a decir, esta es la razón por la cual tienen que cobrar ánimo y seguir edificando, porque yo estoy con ustedes. Debían mantenerse firme en la instrucción. ¿Cuál fue la instrucción? Edifica el templo. Ah, me agüité. Hey, esfuérzate y edifica el templo. Cobra ánimo, porque yo estoy con ustedes. Dice ahí versículo 4. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, trabajad porque yo estoy con vosotros. Dice Jehová de los ejércitos. Dice Jehová de los ejércitos. Y un comentarista, Matthew Henry, dice que estos destacados hombres, el pueblo, los líderes, Zorobabel, Josué, que estos destacados hombres no cedan a esta sugerencia ni se desanimen por ella, sino que actúen tan bien como puedan cuando no sean capaces de hacerlo tan bien como quisieran. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, y trabajad. Y si los líderes tienen tan solo un buen corazón en ellos, espera que los seguidores tendrán un mejor corazón. Y Dios no los había dejado a la deriva. Dios no simplemente, a ver, ya te traje, ahí nos vemos. No, señores, aquí estoy con ustedes. Y si ustedes se agüitan porque ustedes son seres finitos, porque ustedes son seres muy variables, yo, Jehová, el Dios Todopoderoso, el Señor de los ejércitos, estoy con ustedes. Estoy con ustedes. Los trajo al exilio y no los dejó, no los abandonó, sino que es un Dios que está cercano. Es un Dios que está cercano. Y este es el aliento que se debe seguir para proseguir la obra en la reconstrucción del templo, pero también para seguir en todo lo que Dios te ha llamado a hacer. Tienen a Dios con ellos, tienen su espíritu y su especial presencia, por eso cobrad ánimo. Y aquí Dios a través del profeta Ageo está repitiendo estas palabras al pueblo. Está otra vez diciéndole, yo estoy con ustedes, porque ellos necesitaban que se les repitiera y ellos necesitaban recordar eso. Y es lo mismo para nosotros. Necesitamos que se nos recuerde que la presencia constante de nuestro Dios es con nosotros. Es con nosotros. Hermano, la presencia de Dios contigo, si tú eres creyente, es suficiente para silenciar todos nuestros temores y para ayudarnos a superar todos los desalientos que encontremos en el camino de nuestro deber. La presencia de Dios es suficiente. Ah, pero es que le doy una ayudadita y si yo consigo esto y lo otro, no.
La presencia de Dios es suficiente. ¿Qué significa la presencia de Dios? ¿Qué significa? Porque Dios dice, yo estoy con ustedes. ¿Qué significa que la presencia de Dios moraba con ellos? Pues la presencia de Dios es lo más hermoso, lo más seguro, lo más satisfactorio, morando con ellos. El dueño de todo, el creador de todo, el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, los acompañaría. La fuente de santidad, la fuente de paz estaría con ellos. ¡Wow! Qué gloriosa verdad que aunque el pueblo puso su mirada en otro lado, en lo efímero, en lo pasajero, desanimándose, pero aún así Dios les anima y le dice, yo estoy con ustedes. Hermanos, y hoy Dios nos lleva a estos momentos como iglesia para entender, para comprender que lo más valioso que necesita su iglesia es su presencia. Estos hermanos en el libro de Ageo necesitaban entender que la verdadera gloria no estaba en estructuras físicas, sino en la presencia de Dios entre su pueblo. No es lo adornado del edificio, no es la estructura de sus programas, ni su música, ni nuestros servicios, sino la presencia de Jehová de los ejércitos es lo que hace hermoso. Porque puede estar todo lo demás, pero si no está la presencia de Jehová, entonces no hay nada. Y puede faltar todo lo demás. Dice el Evangelio, donde 2 o 3 se congregan, y estoy yo. Y eso es todo. Y eso es todo. Y tú necesitas entender eso. Yo necesito entender eso. Que Dios mora con nosotros. Que Dios mora entre su pueblo. Mora entre su pueblo. Y por lo tanto debemos, ¿qué? El llamado aquí a los hermanos. Debemos esforzarnos en servir con su iglesia y en la manera que vivimos. Y sí, primeramente te hablo en lo grupal, pero también te hablo en lo individual. Las circunstancias no deben apagar ni desanimar. Lo que estás viviendo no debe apagarte, no debe desorientarte. Porque lo más valioso ya lo tienes y es Dios mismo. Refúgiate en Él, sé controlado por Él. Lo más valioso ya lo tienes. Joven, joven que estás lejos de tu comunión con Dios. Hermano que te has alejado de tu relación con Dios y se ha enfriado. Quizás el desánimo ha llegado a ti, quizás la amargura te ha controlado. El desánimo ha invadido, se ha extendido. Déjame decirte, sé consciente que Dios mora en ti. Y eso es lo que necesitas. Me encanta la carta a los Colosenses porque dice, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, hablando acerca de Cristo. Y dice Pablo, escribiendo a los Colosenses, toda la plenitud de Dios habita en Cristo, capítulo 1. Y al final de capítulo 1, versículo 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros. Todo Dios en Cristo y todo Cristo en ti. Tú tienes a Cristo. Y lo tienes todo. Vuelve a Él. Vuelve a Él. Considera tu condición delante de Él. Dios quiere tener una relación contigo. Y lo que está pasando aquí, ¿qué pasó? Fueron llevados al exilio, regresaron por su pura misericordia y bondad. Y Dios está llamando la atención. Ya los había castigado y Dios nuevamente está llamando la atención. Y aquí capítulo 2 incluso los está animando para que le vuelvan a ver a Él. Hermano, Dios interviene en nuestra vida para que volvamos a verle a Él porque Él es fiel. Y eso es el siguiente inciso, ánimo constante por un Dios que es fiel. Ageo capítulo 2, versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, no temáis. Y aquí Ageo trae a colación el pacto que hizo con Moisés. El pacto que hizo con Moisés, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará con vosotros, no temáis. Y este es un imperativo, es una orden, no teman, así como lo fue esfuérzate, acá es no teman. Y están llamados a no temer por simplemente la razón de que Dios está con ellos. Dios está con ellos. Y
Y yo veo esta situación que vio Moisés, Éxodo capítulo 33, eh, un capítulo antes, el pueblo había desobedecido a Dios e hizo este becerro de oro, ¿te acuerdas? Y qué difícil la tarea para Moisés, guiar este pueblo por el desierto. eh, Estaban acostumbrados, quieras o no, al maltrato en Egipto. Incluso este pueblo dijo, pues me hubiera quedado allá. Y versículo 13 dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, Éxodo 33, 13, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia hará contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ah, Señor, es que, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Yo estoy contigo. Ve, yo estoy contigo. No temas. Hermano, en esos momentos de crisis es donde realmente es probada nuestra fe. Porque yo digo, Dios está con nosotros y tú dices amén. Pero cuando pases por crisis, puedes decir lo mismo. Me acuerdo mucho una situación donde mi abuelita se enfermó y yo amo a mi abuelita, me crié con ella eh, y no sabía qué hacer, me quebraba. Este, y, y ella no estudió teología, yo sí llevé un diplomado y me enseñó y me dijo, hijo, ¿dónde está tu fe? Ahí cuando estaba enferma, postrada en cama, y todavía se me olvida, no se me olvida. Hijo, ¿dónde está tu fe? Dios está con nosotros. Así me dijo. Y no sé si ella ya se lo olvidó, a mí no. Y es en los momentos de crisis donde tú tienes que comprender, Dios está con nosotros. Y eso es lo más valioso. El salmista en el Salmo 56, versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío. Yo en ti confío. Y Dios recuerda esto a Zorobabel, a Josué. La tarea no sería fácil. Ya vimos, vendría desánimo, hay escasez, hay oposición. Pero el motivo para seguir adelante era la presencia del Dios fiel. Era la presencia de Dios fiel. Y eso, hermanos, eso ellos lo habían experimentado de primera mano. Ellos lo sabían. ¿Por qué? Porque ellos fueron al exilio y hoy están en su tierra. ¿Acaso eso no te habla de su fidelidad? Dios estaba con ellos. A través del decreto de Ciro ellos volvieron. Y hermano, déjame detenerme y decirte aquí, cuando dejas de ver la presencia de Dios, el desánimo llega. Cuando tú dejas de contemplar su hermosura, de contemplar su obra, de estar consciente de su presencia en tu vida, el desánimo llega. Y el mandato es no temer. Y este mandato está basado en la presencia continua de nuestro Dios que es fiel. Y déjame preguntarte en lo personal, ¿cuál es la prueba así en tu vida, en tu familia, que hoy estás enfrentando? ¿Cuál es la causa de tu desánimo hoy? Lo mismo que necesitaba recordar el pueblo, es lo mismo que tú y yo necesitamos recordar. Dios está con nosotros. ¿Te acuerdas Mateo 28, versículo 16? Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y porque Dios está con nosotros, sigue edificando su iglesia. Como sea, a pesar de las circunstancias, sigue viendo por ella, sigue viviendo por él allá afuera, ahí en tu trabajo. Y estoy seguro que en tu trabajo hay desánimos, hay circunstancias difíciles que te aquejan. Pero déjame decirte, si eres creyente, Dios está contigo, vive por él. Si hay desánimos en la familia, déjame decirte, Dios está contigo. No puedes cargar todo solo, tú tienes que descansar en él. Él te acompaña, Él es tu refugio, Él es tu consuelo, como cantamos, Él es tu sostén, Él es tu roca, Él es tu roca. ¿Te acuerdas lo que dice el Salmo 46? Déjame te lo recuerdo. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, es nuestro amparo y fortaleza. Y más adelante dice, bramaron las naciones y tuvieron los reinos.
dio él su voz y derritió la tierra. Jehová de los ejércitos, igual que aquí, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y porque Dios está con nosotros, concibe esa realidad. Concibe esa realidad. Pero número 3, y con esto acabamos, no simplemente comprende que las circunstancias externas no importan, no simplemente concibe esa realidad, sino 3, contempla su hermoso plan y su gloria. Contempla su hermoso plan y su gloria. Versículos 6 al 9. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y por si fuera poco, que Dios ya les había dicho que Él estaba con ellos en el presente, ahora Dios les daría y les diría otra cosa, y les haría saber que la gloria de ese primer templo sería más grande. ¿Te acuerdas cuando iniciamos el pasaje, la predicación, Ageo 2, versículo 3? ¿Cuál era la excusa que ellos ponían de su desánimo? ¿Cuál era la excusa? Este templo no es igual que aquel. Ah, sí, pues es cierto, pero yo estoy contigo. Y por si fuera poco, te voy a decir que tú dices que ese templo no es igual que aquel. Déjame decirte, ese templo va a ser mejor que el de los tiempos de Salomón. Va a ser mejor que el de los tiempos de Salomón. Y mira cómo es Dios. O sea, les está dando ánimo, es misericordioso. Y aún así, estoy agüitado por esto. Pues déjame decirte, esto va a ser mucho mejor. Nada que ver con lo que tú te estás quejando ahorita. Nada que ver. ¿Te acuerdas? Eso era la excusa, pero él dice, yo estoy con ustedes. Y en primer plano, la manifestación de su gloria. Versículo 6 al 8 dice, así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, la tierra firme. Y cuando se usa esta expresión en la Biblia, mis hermanos, de aquí a poco, bueno, eso es, Dios sabe, no nosotros, es la gente de Dios, no la de nosotros. Dice, pero para el Señor un día son como 1000 años. De aquí a poco, pero la siguiente frase, yo haré temblar los cielos y la tierra. Y en el versículo 7, y haré temblar todas las naciones. Cuando se utiliza esta frase de yo haré temblar los cielos, yo haré temblar la tierra, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es cuando la presencia de Dios se manifiesta en la tierra. Pasó en el monte Sinaí, Éxodo 19, versículo 20. Dice que el monte humeaba, que había fuego y el monte se estremecía, el monte estaba tambaleando y el sonido de trompeta iba a un aumento. Dice la escritura, versículo 20, que descendió Jehová sobre el monte. De manera que lo que está pronunciando aquí el profeta Ageo es que Dios mismo se haría presente entre su pueblo en la grandeza de su gloria. Tú estás agüitado porque no está la nubecita, igual que en el templo de Salomón, igual que en el tabernáculo. Déjame decirte, yo bajaré y haré temblar la tierra. Haré temblar la tierra. ¿Qué representaba eso? La presencia de Dios entre su pueblo. Y entonces lo que está queriendo decir aquí, versículo 6, versículo 7, es que Él mismo vendrá y hará temblar la tierra. De hecho, el autor de Hebreos, capítulo 12, versículo 26, cita a Ageo 2:6. Y hace alusión a este versículo, y déjame ir allá, Hebreos 12, versículo 26, porque es la fuente bíblica que tenemos. Perdón. Hebreos capítulo 12 y versículo 26 dice así. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, sino también el cielo. Y el autor de Hebreos cita este pasaje para referirse a un tiempo donde el cielo y la tierra serán juzgados y quebrados para solo dejar las cosas inconmovibles.
las cosas inconmovibles. Todos estos cielos y tierras serán destruidos, quedará Dios, quedará su palabra, quedará su iglesia en una nueva creación, pero todo eso será destruido. Y ahí versículo 7 dice, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré desde gloria esta casa, así ha dicho Jehová. Y yo sé que la Reina Valera, y tú lo puedes ver ahí, dice el deseado de las naciones, pero lo cierto es que la traducción original en el hebreo dice, y vendrán, en plural. Y aquí simplemente quiero hacer esta nota aclaratoria y estas dos vertientes, porque sinceramente el énfasis que está, el contexto que está aquí pasando, habla de los tesoros de las naciones. Dios conmoverá toda la tierra, Dios conmoverá todas las naciones, de tal manera que otras naciones vendrán y pondrán tesoros para las riquezas de la gloria del templo, así como lo plasma Isaías 60, versículos 5 al 11. Sí, pero también es cierto que este pasaje apunta hacia el Mesías. Es un pasaje mesiánico que apunta, está apuntando y señalando hacia la venida de Cristo, hacia la venida de Cristo. Aunque el contexto inmediato parece hablar del oro y la plata, que dice versículo 8, traerán las naciones. El propósito último de esta profecía es mostrar que la gloria del segundo templo superará al primero por la presencia de Cristo en él. Y vemos que esta promesa, otra vez como lo dije, no puede referirse únicamente a bienes materiales, sino que apunta al advenimiento del Redentor que llenará de verdadera gloria el templo. En pocas palabras, mis hermanos, lo que estoy diciendo, un día, esto todavía no ha pasado, un día, no sé cuándo el Señor vendrá y hará tambalear todo. Y sí, apuntará para que aún las otras naciones vean y contemplen y aporten incluso para la gloria de Jehová, para la construcción de ese templo. Pero ¿sabes qué? Este pasaje apunta primeramente al Mesías. Y lo vemos en su primera venida, versículo 14 de Juan 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y habitó entre nosotros, tabernaculizó, es la palabra. Dios quiere morar con su pueblo, así como en los tiempos de Moisés se establece un tabernáculo porque Dios quiere morar con su pueblo, así como en los templos de Salomón, así como en los templos de Ageo en la segunda construcción del templo. Ahora Dios viene y se encarna y dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y otro pasaje aquí, no voy a hacer alusión a tantos pasajes más que a este ya, respondió Jesús y le dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y está haciendo alusión a Cristo mismo. Y dice, porque termina versículo 7, y llenaré de gloria esta casa, así ha dicho Jehová. La gloria de Jehová llenará la casa primeramente en la manifestación de Jesucristo, como pasó en su primera venida. Él se tabernaculizó, pero también como será en su segunda venida y en la instauración de la nueva Jerusalén. Y entonces llegó al inciso B, la gloria postrera será mayor que la primera, versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí antes, versículo 8, en ese aparecer de Cristo, en ese aparecer del Señor con gran temblor, dice, tú te quejas que no tienes los recursos, déjame decirte, versículo 8, mía es la plata y el oro. Y un día, mira, ahí estará todo. Pero versículo 9, la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el pueblo veía que la gloria de ese templo que estaban construyendo era como nada en comparación con la del antiguo templo. Sin embargo, Dios traería algo aún más glorioso. Sin embargo, Dios traería aún algo más glorioso. Y aquí, ahora sí, perdónenme, ahora sí vamos al último pasaje, Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Y quiero hacer alusión a esto. Y versículos del 1 al 3 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron,
y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará como su Dios. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Otra vez piensa en los hermanos de Ageo. Y ellos no lo vieron. Ellos no tenían Apocalipsis. Pero piensa en los hermanos, escribe Ageo. Y el Señor les dice: la gloria postrera será mayor que esto. Tú estás viendo cosas superficiales, tú estás viendo cosas efímeras, como si le falta la piedrita al templo. Pero déjame decirte, yo haré algo más grande y más valioso. ¿Y sabes qué es eso más grande y más valioso? Soy yo mismo. Soy yo mismo. Y Apocalipsis 21 nos traslada hasta esa escena y nos dice: He aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará como su Dios. Y me voy más adelante en Apocalipsis 21 y versículos 22 y 23, dice así la palabra de Dios: Y no viene ella a templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y nos traslada aquella escena en la nueva Jerusalén, la nueva creación. Y dice: Juan, pues ¿dónde está el templo? No lo vi. A ver, ¿dónde está el templo? Y no viene ella a templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y en aquellos días, hermano, no hay necesidad de construir un templo, porque Dios mismo será el templo. La presencia de Dios llenará literalmente todo el cielo y tierra nueva. Dice: no hay necesidad del sol, ni luna, ni estrellas. Dios ilumina todo. Y el punto de esos versículos del 6 al 9, hermano, el punto de esos versículos del 6 al 9 es mostrar que Cristo es lo más hermoso, es mostrar que Cristo es la gloria, y esa gloria es el templo mismo, la presencia de Dios. Y déjame decirte algo más grandioso y más hermoso: la presencia de Dios con nosotros. Porque 1 Corintios nos habla y dice: ustedes son templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la causa de tu desánimo? Piensa en los hermanos de Ageo, piensa en ti. ¿Cuál es la causa de tu desánimo? Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Y yo formulo esa ecuación, ¿no? Todo menos Cristo es igual a nada. Cristo menos todo es igual a todo. Él es el deseado de las naciones, Él es la gloria, Él es tu refugio, Él es tu protector, Él es tu escudo, tu roca fuerte, tu sostén en la crisis, en la tentación. Él es la paz. Dice versículo 9: Él llenará esa casa de paz. Él es la paz, Él es el Emanuel, Dios con nosotros. Dios hará algo más grande donde Él será el centro. Hermano, déjame decirte, y con esto estamos concluyendo: nunca se tuvo la intención de que el segundo templo fuera más grandioso que el primero. Piénsalo. Así es nuestro Dios. Si Dios en su soberanía y en su misericordia permite: hey Ciro, Darío, denle todo lo que necesitan, incluso construyan un mejor templo que el que Salomón. Ándeles, échenle. Pero Dios no quiso. Dios no quiso. No, este templo va a ser inferior. ¿Y sabes por qué? Para hacerle ver al pueblo y hacernos ver a nosotros que lo mayor y lo más glorioso que esa estructura física que anhelaba ver el templo era el mismo. Era el mismo. ¿Cuál era el fin de reconstruir el templo? Era un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Era la relación del pueblo para con su Dios. Y otra vez Dios interviene para que hoy le busques, para que hoy accedas a Él, para que hoy te reconcilies con Él. Hermano, si estás alejado, o reconcíliate con Él. Persona que estás aquí por primera, segunda, 10ª ocasión y no conoces de Cristo,
Él es todo. Él es todo. Porque Dios intervino para que le buscaran. Y hoy a la luz de la palabra, hermano, tú y yo somos confrontados. Somos confrontados y animados. Y primeramente yo confrontado, ¿sabes por qué? Porque yo me identifico con el pueblo y digo, Señor, yo muchas veces busco otras cosas que no eres tú. Yo muchas veces anhelo otras cosas que no eres tú. Y yo estoy trabajando ahí y ahorrando y guardándome y matándome como loco porque, un día quiero comprarme un carro nuevo y meterle esto a la casa. Y no me malentiendas con el conformismo, no, no, no. Pero muchas veces tu deseo está ahí. Que descuidas que Dios es lo más valioso. Y lo digo por mí porque ese es un deseo que se ha manifestado en mi corazón. Y Dios está interviniendo en tu vida para decir, hey, yo soy lo más valioso, búscame a mí. Se cayó la piedrita del anillo, no importa, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Tu vida física, si estás enfermo o algo, no sé, sabes que Dios está contigo y si Él está contigo, tú un día, sabes que de esta vida vamos a pasar, vamos a morir, pero estarás en su presencia misma y eso es lo más glorioso. Oh, mi querida iglesia, que valoremos, que comprendamos que no son las estructuras, que no es lo bonito, que no es lo arreglado, que no es lo externo, que es la presencia de Dios que lo hace hermoso. Y si hoy tú lo has dejado de buscar y te has alejado, Dios interviene en tu vida y te lleva a esos momentos para que dependas de Él y para que le busques. Oh, iglesia, Dios nos lleva a estos momentos para que le busques y dependas de Él. No te jactes de tu pasado. No te jactes de participaciones en conferencias. No te jactes de esto y lo otro. Es Dios a quien debes de buscar. Es Dios a quien debes de anhelar. Es Dios lo más importante. Es Dios. Cristo es más glorioso. Me acuerdo de ese corito que hemos cantado. eh, Glorioso Cristo. Y había una estrofa que decía, bella es la luna, bella es el sol, pero Cristo es más bello. Y lo ilumina todo. Y porque Dios está contigo, ten ánimo. El Dios glorioso está contigo. Sigue sirviendo en su iglesia a pesar de las circunstancias. Y allá afuera vive por Él, porque Dios está contigo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por un día más. Gracias por tu palabra. Gracias por intervenir en nuestras vidas. Al igual que este pueblo, nos desanimamos tan fácil. Somos tan variables. Un día estamos en una situación, otro día estamos en otra situación. Pero tú no cambias. Tú eres fiel. Y tú antes de ascender dijiste a esos discípulos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y tú has dejado ahora en nosotros, Juan 14, Juan 15, yo me voy, pero les dejaré al Consolador, al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y hoy, Padre, a la luz de la palabra, damos gracias a ti porque tú moras en nosotros, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo morando entre nosotros. Oh Señor, las circunstancias externas nos dañan y nos desanimamos, pero hoy nos aferramos a esta gloriosa verdad de tu presencia. Ayúdanos a tomar ánimo y edificar tu iglesia. Edificarnos los unos a los otros, Señor. Gracias por esto. En el nombre de Cristo oramos. Amén.